Muy buenos días. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez desde nuestro hogar de residencia aquí en la Ciudad de México. Hoy es 10 de mayo y quiero aprovechar este momento para felicitar a todas las madres en México y en el mundo. Que Dios les bendiga, que Dios supla todas sus necesidades, que Dios les socorra en todo, a todas las madres, pero también a todas las abuelas que fungieron funciones como de madre. Y en mi experiencia personal tuve la dicha que mi abuelita, doña Columba, me criara. Por tal razón, creo que es más madre la que cría que la que engendra, en mi experiencia personal. Una vez más, muchísimas felicidades a todas las madres en México y en el mundo. Hónrelas, bendígalas, cuídelas, ámelas, ahora que viven. No queramos llevarles flores cuando ya estén muertas. Hoy es el tiempo de honrarlas, cueste lo que cueste. Un ramo de flores precioso, llévelo a su mamá, aunque debemos de estar conscientes de que el día es el Día de la Madre, o el Día del Padre, o el Día del Niño, no son festividades bíblicas cristianas evangélicas. Lo que la Biblia enseña es: honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No solamente un día al año, sino los 365 días del año. Pero no peca usted de regalarle un buen regalo a su mamá. Al contrario, su mamá se va a sentir bendecida, que tiene usted presente todo el amor, todo el cariño, todas las atenciones y sufrimientos que tuvo su mamá por usted. En este día, 10 de mayo, que de una manera especial debemos honrar y bendecir a nuestras madres, quiero hablar de algunos ejemplos que la Biblia nos revela de mujeres extraordinarias, madres ejemplares, que debemos seguir su enseñanza a la luz de la Sagrada Escritura. Dice en el libro del Éxodo, en el capítulo número 1, en el versículo número 8 en adelante. Repito, libro del Éxodo, capítulo número 1, versículo número 8 en adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo... Disculpe la interrupción, no sé qué pasó, pero el ingeniero que me está asistiendo salió de control. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestras humildes disculpas. ¿Estamos listos, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Quiero repetir mi respetuosa felicitación para todas las madres de México y del mundo. Que Dios les bendiga y supla todas sus necesidades, hoy y siempre. Y de una manera especial, le recomiendo que usted muestre atención a su mamá, especialmente este día, aunque la Sagrada Escritura dice que debemos honrar los 365 días del año, ya que el Día de la Madre
o el Día del Padre, o el Día del Niño, no son festividades cristocéntricas, bíblicas, pero no pecamos de que de una manera especial, una vez al año, de una manera especial, repito, mostremos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro agradecimiento a nuestra madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y una manera de honrarlo es nunca ofenderlos, siempre tener atenciones, siempre tener gratitud. Generalmente los hijos se olvidan de esa palabra, gratitud, cuando crecen y ya son profesionistas. Se les olvida que hubo una madre que de niños los cuidó, los amamantó, los llevó a la escuela, les rodeó de atenciones, de amor, de cariño, de paciencia. Todo eso se olvida, aunque los hijos digan, no se me olvida, lo tengo presente. La realidad es que los hijos, incluyendo a los cristianos evangélicos, se olvidan de tener atenciones hacia la mamá. Y le aseguro que cuando su mamá parta con Dios, esos hijos hipócritamente estarán llorando. Y ahora sí llevarán grandes coronas de flores. Ahora sí llevarán grandes regalos suntuosos. Y esto, ¿por qué no lo hicieron cuando su mamá vivía? ¿Por qué no tuvieron esa atención de llevarle un buen ramo de flores, llevarle un costoso y fino perfume? ¿Por qué no le llevaron una ropa, un abrigo fino? ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan los hijos y las hijas de mamá y de papá? La palabra gratitud es una palabra que la Biblia nos enseña. Sed agradecidos en todos. Pero me dirijo de una manera especial a los cristianos evangélicos. Muéstrele a su mamá, a su papá, agradecimiento, pero no solo de palabras. Que tenga usted atenciones especiales hacia ellos. Quiero leer un precioso pasaje de la Sagrada Escritura que nos habla de madres ejemplares, aunque este hecho sucedió hace 3,500 años. Los principios que rigieron a estas extraordinarias mujeres son principios que hoy nos pueden normar nuestra conducta a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo número 1, versículo número 8 en adelante. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más se les oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amagaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo,
y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este bellísimo pasaje de la Sagrada Escritura del capítulo número 1 del libro del Éxodo, del versículo número 8 al versículo número 21, nos revela una situación tan delicada, tan trascendente y tan importante, porque el rey de Egipto, el faraón, hace una reflexión: vamos a actuar con sabiduría y vamos a impedir que el pueblo de Israel se continúe multiplicando, creciendo, porque si vienen adversarios en contra de nosotros, se pueden unir a ellos y después quedar libres de la esclavitud. Y es así que empezaron a ponerles cargas muy pesadas de trabajo, a fabricar barro y ladrillo de toda labor del campo y en todo su servicio, a los cuales les obligaban en su labor. Pero esto que dice la Sagrada Escritura nos habla de cuando el rey de nuestro país que gobierna, legítimamente electo, no debemos de hacerle caso en todo. No tenemos por qué obedecerlo en todo. Debemos sujetarnos y obedecer al rey siempre y cuando, como dice Romanos capítulo 13, sométase toda autoridad a las autoridades superiores, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades están puestas por Dios, y el que resiste a la autoridad acarrea condenación para sí. Bueno, pues este pasaje de la Biblia nos habla de Cifra y Fua, dos parteras israelitas que resistieron a la autoridad, al rey de Egipto, al hombre más poderoso de la tierra, política y militarmente. Le resistieron, no le obedecieron, como usted y yo no tenemos que obedecer al presidente de la República, al gobernador de nuestro estado, al presidente municipal, al diputado, al senador. Si ellos se meten en cuestiones de fe y conciencia, no debemos de obedecerle, se llame como se llame. Si nos quieren obligar a que cambiemos de nuestra fe en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, el que vino a dar su vida en la cruz, derramando su preciosísima sangre, sangre inocente, sin mancha, incorruptible, por amor a todos nosotros los pecadores. Jesús, el Hijo de Dios, Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Los mismos apóstoles dijeron, cuando el Sanedrín judío, cuando los fariseos les querían obligar para que ya no predicasen el nombre de Jesucristo, ellos dijeron públicamente, ustedes juzguen, ¿es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? En ninguna manera. Por eso estas dos parteras, Cifra y Fúa, no obedecieron al rey de Egipto, el hombre más poderoso política, militar y económicamente del mundo. Ellas obedecieron a Dios en su conciencia, en su fe. Por eso Dios las honró. Dice en el capítulo número 1, en el versículo número 20, y Dios hizo bien a las parteras. En el versículo número 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Si usted quiere ser prosperado en todo, en todas las áreas de su vida, viva con temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El guardar los mandamientos, especialmente los dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo el alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y amar al prójimo como a usted mismo. Ese es el amor a Dios, amar a nuestro prójimo, darle el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Si guardamos estos dos grandes mandamientos, entonces, como estas dos parteras hebreas, Cifra y Fúa, seremos también de igual manera prosperados en todo. Este tiempo de crisis por el COVID-19 no tiene que afectarnos en nada a nosotros. Es tiempo de bendición, es tiempo de crecimiento, es tiempo de ensanchamiento para las hijas y los hijos de Dios. No tenemos que tener ningún tipo de miedo. Nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que en una época de crisis del pueblo hebreo, cuando Faraón les obligó, los esclavizó a más de 400,000 israelitas, como 2 millones en total, poniéndoles cargas muy pesadas. Existe la teoría de que ellos construyeron las famosas pirámides de Egipto. Como aquí en México tenemos las majestuosas pirámides de Teotihuacán o Chichén Itzá o Monte Albán en Oaxaca. Bueno, allá en Egipto existen las majestuosas pirámides. Existe la teoría de que fueron los judíos, porque la Biblia dice que ellos fueron los que fabricaron con barro y ladrillo, trabajaron con ello, como un castigo severo que les puso el rey de Egipto. Los tiempos de crisis, Dios no está ausente, Dios está presente en el tiempo de crisis. Y en este 10 de mayo, que felicito a todas las madres de México y del mundo, que Dios les bendiga, que Dios les socorra. Estas mujeres, Cifra y Fúa, parteras de las mujeres israelitas, son un ejemplo de los principios y valores que deben de regir a la mujer en su conciencia, en su corazón de usted. Ningún hombre, ningún político, ningún patrón, ningún profesor, ninguna autoridad debe de regir nuestra vida. Solo Dios. A Él tenemos que obedecer en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Dice la Biblia, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estos tiempos de coronavirus son tiempos de prosperidad para las hijas y los hijos de Dios. Bendiga a Dios, alabe a Dios, dé gracias a Dios por todo. Otro ejemplo maravilloso de otra madre ejemplar está en la Biblia, nos revela su nombre, fue Jocabed. En la epístola que escribió el apóstol San Pablo
en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11. Bueno, primero voy a leer Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, que nos narra cómo Jocabed, esposa de Amram, fue una mujer que amó profundamente a Moisés. Ella no sabía literalmente que Moisés iba a ser el gran libertador de Israel, el gran patriarca, el único hombre que ha hablado con Dios cara a cara, ahí en el Sinaí. Una experiencia única, maravillosa, incomparable. Pero vea lo que hizo esta mujer, madre ejemplar, en este 10 de mayo, donde felicito a todas las madres mexicanas y de cualquier parte del mundo. Que Dios las bendiga, que Dios les socorre en todo, que Dios las prospere, que Dios las cuide, que Dios las sane, que Dios las fortalezca, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Éxodo capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Esto sucedió aproximadamente hace 3,500 años, cuando había la orden de parte del rey de Egipto, el hombre más poderoso, económica, militarmente, políticamente, de que se matase a todos los hijos de los israelitas. La Biblia dice que Jocabed, esposa de Amram, vio que el niño era hermoso, pero no fue la belleza de este precioso niño Moisés, sino simplemente el amor de madre. ¿Qué madre puede matar a un niño? Es cierto que lamentablemente los abortos es un crimen, sin importar a qué edad se cometa. Usted, mujer, no tiene que matar a un bebé en su vientre. La Biblia dice: no matarás. El aborto es un crimen. No mate al bebé.
críelo, procréelo, instrúyalo en la fe de Jesucristo, como Jocabed lo hizo con Moisés, una mujer de fe que no obedeció una vez más al rey. Usted y yo no tenemos por qué obedecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores de los estados, a los presidentes municipales, diputados, senadores, secretarios de Estado. Si ellos quieren imponernos una fe distinta, si se quieren inmiscuir en cuestiones de conciencia, no vamos a obedecer al presidente de la República ni a ninguna autoridad, ni a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguna autoridad. Los hijos de Dios siempre vamos a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Él merece toda la gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jocabed, la madre de Moisés, no obedeció al rey. Usted y yo no tenemos por qué obedecer a las autoridades políticas, civiles o militares si se meten en cuestiones de fe y de conciencia. Gracias a Dios, hoy en día en México disfrutamos garantías individuales, libertad de credo, libertad de culto, aunque ahora por cuestiones del coronavirus se han suspendido los cultos. Espero que ya pronto ya se abran los templos. Existen en México más de 50,000 templos cristianos evangélicos, donde alrededor de 35 millones de hijas e hijos de Dios nos reunimos especialmente el domingo para adorar al Padre, para servir al Hijo, para darle toda la gloria al Espíritu Santo. Ahí donde me está viendo, adore a Dios, dele la gloria a Dios, bendiga a Dios, abra su corazón a Jesucristo y deje que la presencia del Espíritu Santo le llene en este momento y usted pueda tener este ejemplo, estos principios que rigieron a las parteras hebreas, Sifra y Fúa. Siga usted este maravilloso ejemplo de estas madres ejemplares, mujeres ejemplares, que no mataron a los niños hebreos. Siga el ejemplo de Jocabed, que guardó al niño por 3 meses. Después preparó un lecho donde pusiera a su hijo. Me parece extraño porque el hombre no estaba presente para calefatear con asfalto y brea aquella arquilla donde se pondría el hijo. Este es un trabajo rudo. Debería de estar ahí Amram para dar pasos de fe. ¿Por qué solo la mujer? ¿Por qué solo Jocabed? Esto nos enseña de que en ocasiones el liderazgo en el hogar no lo toma el hombre con la responsabilidad, con la conciencia de que debe de gobernar como cabeza. Y es ahí donde la mujer tiene que tomar el liderazgo, porque el hombre es una persona incoherente, irresponsable. El hombre muchas veces es indolente, pero es ahí donde la mujer, como Jocabed, debe de tomar el liderazgo y debe de tomar decisiones para proteger no solamente a su hija o su hijo, a la familia, la economía, el matrimonio. Siempre la mujer debe de seguir este ejemplo de la madre del gran patriarca de Israel, Moisés, Jocabed, que tuvo el carácter, tuvo la pasión, tuvo el amor para desobedecer al rey y guardarle por 3 meses, esconderle y preparar la arquilla. La calefateó con asfalto y brea. Este trabajo rudo no amedrentó a Jocabed. Ella tuvo el carácter, el valor, la decisión, la determinación para hacerlo. Si su marido no tiene ese carácter, hágalo a un lado y usted tome decisiones
en el nombre precioso de Jesucristo. De esta manera encontramos cómo esta madre ejemplar da enseñanzas en este 10 de mayo a todas las mujeres en México y en el mundo, que las felicito cariñosa y respetuosamente. En el nombre de Jesucristo, a todas las madres en México y en el mundo, sigan este ejemplo de Jocabed, de Cifra y de Fúa, que obedecieron a Dios antes que al rey de Egipto. Siempre le dieron a Dios toda la honra y la gloria. Ahora vamos a leer Hebreos, capítulo número 11, versículo número 24 al 27. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 27. Nos habla del carácter de Moisés, tan hermoso. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me gusta muchísima esta frase: se sostuvo como viendo al invisible. Qué lindo, qué hermoso es que tenemos un Dios vivo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, amoroso, misericordioso, inmutable, más sublime que los cielos. Su nombre es Jesús. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés es un ejemplo para toda la humanidad, especialmente para los cristianos, mujeres u hombres. Debemos de sostenernos como viendo al invisible. No importa que el rey venga en contra de nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, si nos dio con él todas las cosas, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia en estos versículos del capítulo 11 de los Hebreos que Moisés y Jocabed no temieron la ira del rey, se sostuvieron como viendo al invisible. Y Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es algo que también debemos de tener muy presente. La comodidad, el confort, el lujo, a todos nos fascina, a todos nos seduce. Sí, pero no a cambio de principios, no a cambio de valores, no a cambio de nuestra fe. Moisés, dice la Biblia, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí tenía las mejores universidades, tenía la ropa más fina, las joyas más preciosas, tenía la comida más ostentosa. Pues dice la Biblia que él no perdió su identidad como hijo de Dios. Él aprendió muy bien lo que su madre Jocabed de niño le enseñó, que no era politeísta, sino era monoteísta, un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso, cuando la hija de Faraón quiso adoptarlo y enseñarle otros principios y valores, la Biblia dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Renuncie a todo pecado.
renuncie al confort, renuncie a la comodidad. Si esto implica desobedecer a Dios, ofender a Dios, renuncie. Moisés nos da un ejemplo maravilloso. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Abra su corazón, deje que el Espíritu Santo le dé estos principios y estos valores maravillosos de esta fe, de esta convicción, de este carácter, de este valor que el Espíritu Santo nos da, porque el Espíritu Santo no nos da un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Moisés estaba consciente de que al rehusar a todo el confort que le ofrecía la hija de Faraón en el palacio de Faraón, y escogió sufrir con el pueblo de Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siempre tenga su fe en Jesucristo. Él tiene un galardón especial. Si vivimos, somos de Jesús. Si morimos, somos de Jesús. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Jesús. El morir para una hija verdadera, para un hijo verdadero de Dios, es ganancia. Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo le recomiendo que siempre tenga presente esta promesa del Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sosténgase como viendo al invisible. En este 10 de mayo, Día de la Madre, felicito ampliamente a todas las madres de México y del mundo y les recuerdo estos ejemplos de estas mujeres extraordinarias, las parteras Cifra y Fua, que no mataron, no cometieron crímenes. Les invito para que no mate a un bebé en el vientre, no cometa ningún tipo de aborto, por ninguna razón. Respete la vida desde el principio hasta el fin. Tampoco acepte la eutanasia. En el nombre de Jesucristo, sigamos el ejemplo maravilloso de amor y de fe de Jocabed, que no temió la ira del rey, no mató a su hijo, lo escondió por 3 meses, lo vio un niño hermoso y después preparó el arquilla para que ahí pudiese acostar a su hijo sin la ayuda del marido. ¿Por qué no aparece Amram ayudando a Jocabed? No lo sé, pero el liderazgo de fe y de valor lo tenía Jocabed. Usted, como hija de Dios, tome liderazgo. Si su marido es indolente, tome usted liderazgo para tomar las decisiones de acuerdo a la fe en Dios, con valor, con gallardía, con fe, en el nombre de Jesucristo. Estos ejemplos de estas 3 mujeres extraordinarias, las parteras de los egipcios, de las mujeres egipcias, de las hebreas, Cifra y Fua, y Jocabed, la madre de Moisés, es un ejemplo maravilloso que debemos de seguir. No solo las mujeres, y no solo el 10 de mayo, todos los días de nuestra vida. No matarás. Ama a tus hijos desde que están en el vientre. Sea agradecido con tu madre. No solo el 10 de mayo, llévale flores, un buen perfume, un buen abrigo, un buen traje. Honra a tu madre. No vaya a ser que hipócritamente cuando muere tu madre, entonces sí, le lleves coronas de flores. Ahora, que es 10 de mayo, es una oportunidad maravillosa
Muchas felicidades, una vez más, a todas las madres en México y en el mundo. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.